En la mañana de hoy nos va a acompañar en primer lugar Carlos Andrés Peñas. Carlos Andrés es educador y consultor enfocado en el mejoramiento de la calidad de la educación, director pedagógico de la Fundación SIGE, asesor en diseño curricular por competencias y calidad de la educación, magíster en gestión del Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa, licenciatura en educación básica, humanidades y lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en diseño de proyectos educativos de la Universidad de La Sabana y psicólogo de la Universidad de Nariño. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días. Bueno, iniciamos entonces con esta jornada. Les pido un favor grande antes de, mientras los saludo y demás, que por favor ingresen a ese sitio que aparece ahí en pantalla, sites.google.com/expedición CONACYT, ¿vale? Ahí están las ayudas educativas que vamos a implementar a lo largo de esta sesión, ¿vale? Bueno, mientras ustedes ingresan, los saludo y coloco como un contexto en torno al propósito de este espacio. Bueno, mi trabajo fundamentalmente es acompañar el desarrollo de proyectos educativos. Los últimos 15 años de carrera han tenido como 3 momentos. Hace 15 años la preocupación central era calidad, ese era mi trabajo fundamentalmente. Hace más o menos unos 10 el foco central era el desarrollo de competencias básicas, y en los últimos 5 años todo mi trabajo está enfocado en innovación de procesos escolares. Entonces básicamente mi tarea es acompañar instituciones educativas, organizaciones escolares, empresas que trabajan en el sector de la educación y la tecnología para desarrollar este tipo de proyectos. ¿Listo? Hago la claridad porque pues realmente esta presentación no tiene como propósito contarles sobre algunos enfoques teóricos en innovación y demás, sino más bien es contarles anécdotas de instituciones educativas, de escuelas católicas colombianas que en este momento están trabajando en proyectos de innovación y transformación escolar. Entonces, sobre todo lo que me interesa en este espacio es contarles qué están haciendo otras escuelas, que es el propósito de la expedición pedagógica, mostrarles un poco cuáles son sus proyectos, en qué están metidos, en qué están avanzando y acertando mucho, dónde están un poco enredados y demás. ¿Listo? Bueno, ya creo que varios ingresaron. Ténganlo ya hermanos, que ahora vamos a tener los talleres especiales. Perfecto. Ahí al lado izquierdo les puse una imagen del pantallazo que deben ver. ¿No? Listo, ahí les puse un pantallazo de cómo se debe ver en sus celulares. sites.google.com/ en el teclado está en la parte de abajo el slash, view/expedición CONACYT. Bueno, arranquemos entonces. ¿Listos? ¿Cómo estamos de competencias digitales? Centennials, millennials, viejenials. ¿Listo? sites.google.com/view/expedición CONACYT. Bueno, vamos a ver quién falta. No, pero quiero que mi centennial ya todos entraron. Bueno, arranquemos pues. Voy a desarrollar solamente 3 ideas en todo este espacio de formación. ¿Listo? Y todas se basan en contestar una única pregunta. Y la pregunta es esta: ¿cómo podríamos liderar la innovación de la escuela católica? Esa es la pregunta que vamos a resolver. ¿Listo? ¿Por qué esta pregunta?
Porque lo que hemos aprendido durante estos últimos 5 años que ha estado tan de moda el tema de innovación, es que la innovación es totalmente posible. Luego definimos qué es innovación y qué no. Pero para que la innovación funcione, se necesita una persona terca y cabeza dura que se meta en el proceso de innovar y que tenga unas características personales que hagan posibles sus proyectos. Entonces, el propósito de mi presentación es resolver esta pregunta: ¿cómo es esa persona y qué hacen esas personas cuando innovan escuelas? ¿Listo? Las ideas son 3 nada más. Idea número 1. Miren, el problema es simple. Un innovador, una persona que lidera proyectos de innovación, básicamente lo que hace es resolver 2 preguntas. ¿Qué deben aprender los estudiantes para nuestro presente? Eso es fácil de contestar, usted saca los estándares y chuleado, ¿sí? Pero es capaz de contestar una pregunta muy difícil. ¿Qué deben aprender los estudiantes para su futuro? Yo soy papá de 2 niñas. Una niña que está en este momento en 9º semestre de Ingeniería Biomédica y una pequeña que está a un mes de terminar preescolar. Es decir, en el caso de mi hija grande, me toca preguntarme, a 1 año que está para salir de la universidad, ¿a qué se dedica un ingeniero biomédico? ¿En qué trabaja un ingeniero biomédico? Por lo menos le toca a ella dedicarse a los temas de tercera edad. Colombia es un país que está envejeciendo mucho. O le toca trabajar en el diseño e impresión 3D de prótesis, o le toca trabajar en imagenología, que es todo un área de desarrollo para imagen. Esa está más o menos ya con la grande, casi resuelve el problema del futuro. Pero con la pequeña me toca formularle esta pregunta: ¿a qué se va a dedicar y en qué va a estudiar mi hija pequeña, que es una egresada del año 2030? ¿Me pueden ayudar? Ese es el problema. Y entonces, ¿en qué consisten los proyectos de innovación? Los proyectos de innovación se centran en contestar esa pregunta. Esa es la primera idea con la que quiero que trabajemos hoy. Los líderes de la innovación contestan ese tipo de preguntas. ¿Qué va a necesitar el estudiante en el 30? Esta semana estaba en el Colegio Santa Luisa, compañía de Jesús. Estábamos resolviendo una pregunta. Hoy tenemos 3 modalidades técnicas. Estamos empezando a reestructurar la secundaria. Nos formulamos la siguiente pregunta: ¿qué modalidad técnica, si es que vale la pena la técnica, deberíamos tomar para un egresado de 2025? Decidimos que vamos a primero revisar que muy posiblemente en 2025 termina el plan estratégico chino, China Made in China 2025, y que las personas todavía cuando dicen chino, chino es malo, Apple mejor. Pues yo tengo una Apple, pero abajo, si usted voltea a mi Apple, dice Made in China. Entonces decíamos, en el 2025 como que nos va a tocar pensar que posiblemente el mandarín quizás va a ser más importante que el inglés, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esa es la primera idea que quiero que se lleven de hoy. El líder de innovación resuelve problemas del presente, pero sobre todo del futuro. Segunda idea: cuando uno innova una escuela católica, hay una fórmula muy sencilla. Lo primero que hace es tomar el carisma de la escuela católica. Y tengan presente una palabra, un concepto: competencias blandas. En lo que es campeona la escuela católica, porque es la razón por la cual se la inventó en Colombia hace 463 años, que tenemos escuelas católicas en Colombia, en lo que es campeonas en el desarrollo de competencias blandas. Y hoy eso vale más que cualquier cosa en todo el mercado laboral, y va a valer más todavía que el mercado laboral. La segunda cosa es ponerle creatividad a la forma como se interpreta en la escuela. La tercera es innovar. Ya vamos a definir qué es innovar. Y garantizar que exista un estilo de liderazgo para que el proyecto escolar sea sostenible. ¿Cuál es la clave de estas escuelas? Que paran en el carisma, son capaces de desarrollar ideas creativas, ponen esas ideas en marcha, que es innovar, y lideran esas transformaciones. Y la tercera idea es que el reto es hacer una innovación con sentido.
Les pongo un ejemplo simple. Hace 20 años atrás, tener un video beam en el salón de clase parecía una gran idea. Y todos pusimos video beam en los salones de clase. Sin embargo, ¿qué pasó en la escuela realmente? ¿Qué se transformó? Pues simplemente hemos ido evolucionando de la tiza al marcador, del marcador a la pantalla. Pero básicamente el uso sigue siendo el mismo. Y todos los estudios que hay sobre tecnología en el aula lo que muestran es que la tecnología en el aula no cumplió con la promesa que teníamos y era que íbamos a transformar el mundo. Eso no pasó. La tecnología transformó todo el mundo menos la escuela. Ejemplo simple. Pregúntenle a algún taxista si ha escuchado hablar de Uber. La tecnología los cogió, los golpeó y los azotó y todavía no se han logrado encontrar. Y ya las empresas decidieron algunas dejar de pelear y entonces muy bien empezaron a comprar aplicaciones y sistemas digitalizados. Piensen ustedes, hace 20 años atrás, si usted quería ser un cantante famoso, ¿qué le tocaba hacer? Un golpe de suerte, que alguna disquera lo escuche, que ojalá usted sea bonito, que esté bien empaquetado y puede sacar un disco. Hoy usted se puede parar en este instante a cantar, así cante como una gallina, se graba y sube a YouTube y ya es un cantante famoso. La tecnología golpeó todo y transformó todo, menos la escuela. Porque la escuela simplemente lo que hicimos fue cambiar el soporte, pero las prácticas fueron las mismas. ¿Listo? Terminamos. Ya, esas son las 3 ideas que vamos a trabajar. Bueno, entremos a profundizar en cada una de ellas. Vamos con la primera. La primera idea es esta. Capítulo 1. ¿Usted ejerce el liderazgo que requiere un proyecto de innovación? ¿Sí o no? No, vamos a ver. Por favor, ingresen a la aplicación. Y les voy a pedir el favor que desarrollemos la siguiente actividad. ¿Listo? Celulares en mano. Apliquen la encuesta. Ahí en la entrada del sitio hay una encuestita. Denle clic y los va a mandar a un nuevo sitio. Den clic sobre la imagen y los envía a una encuesta. ¿Listo? Denle clic a la imagen y los manda a una encuesta. Me voy a volver al enlace. Ahí está. sites.google.com. Falta el .com. Pues, dice, le meto más a esto que necesito más Bueno, ahí está Pablo contestando la encuesta. Contéstela, por favor, ¿listo? El propósito es conocer tu estilo de liderazgo. Yo voy a avanzar, ¿listo? ¿Pilas todos acá? Silencio. Bueno, sigan ustedes ahí, yo voy avanzando acá con la presentación. Bueno, entonces, lo que están resolviendo ahí es un instrumento de evaluación, sigan resolviendo, yo voy a escuchar a propósito, que fue diseñado con base en una investigación
consulten la investigación, que es esta investigación. Esta investigación se desarrolló en 350 ciudades que están vinculadas a las pruebas PISA. Y la consultora McKinsey, a través de sus filiales, se puso en la tarea de preguntarse lo siguiente: ¿cuáles son los colegios más exitosos? Pero no colegios que siempre han sido exitosos, sino colegios que estaban muy mal, que tenían problemas de cobertura, que tenían problemas de calidad educativa, que tenían problemas de pertinencia escolar, problemas que estaban muy críticos esas escuelas. Y luego fueron mirando cómo se comportaron en las pruebas PISA en el tiempo y fueron mejorando. Entonces cogieron todo colegio que estuvo muy mal y que con el paso del tiempo fue mejorando. Y se preguntaron, ¿qué características tienen los líderes de estos colegios que han permitido que salgan de esas dificultades y que avancen? Y los fueron comparando en el tiempo. ¿Listo? Y encontraron unos perfiles. ¿Ya llegaron a su perfil? Al final les debemos hacer un perfil. Bueno, listo. Le va a decir cuál es su perfil más marcado. Encontraron 5 tipos de liderazgo. ¿Es el tuyo? Listo, ahora te cuento qué implica ese perfil. Muy bien, vamos a ver cada perfil. Yo voy mostrando y les estoy mirando cuál es el suyo. Perfil número 1, si a alguien le salió este como el más alto. Perfil cirujano. Un cirujano tiene 3 cualidades fundamentales. Logran altos resultados en muy poco tiempo. Los cirujanos incentivan a los mejores en sus prácticas escolares. Apoyan a los que son mejores en su trabajo educativo. En eso son muy buenos los cirujanos. Pero ¿qué hace el cirujano cuando uno va a cirugía? ¿Qué hace? Abre, corta y saca. Ese es el problema que tiene el cirujano. Entonces, la dificultad del cirujano es que el cirujano en el largo plazo no es bueno. Los cambios que hacen son poco sostenibles y por lo general comete siempre un fatídico error. Todo su foco central lo tiene en grado 11 porque cree que las pruebas estatales son lo más importante del mundo, descuida a los más pequeños, puesto que no importa los chiquiticos, yo los entretengo con cualquier cosa. Por cierto, yo no sé Popayán, no lo he hecho en Popayán, pero sabemos por lo menos en Medellín, Envigado, Pereira, Bucaramanga, Cali y Bogotá que las pruebas estatales son muy importantes a medida que las familias tienen menos estrato socioeconómico. Pero que a medida que el ingreso socioeconómico es más alto, las pruebas estatales son menos importantes. Por ejemplo, Medellín, estrato 4 y 5, las pruebas estatales están entre las 20 cosas en el número 19 menos importantes. Por ejemplo, en Bogotá está en el número 18. En la única ciudad que está un poco más alta es en Bucaramanga, que la ciudad transpira pruebas estatales. Pero cuando lo aplicamos en estrato medio, en estrato 3, encontramos que para las familias, así no entiendan qué es eso, les presta la atención, pero le dice, ¿y cómo le fue? Le fue bien en el IFEX. Así no lo puedo pronunciar, pero dice, ¿cómo le fue? ¿Por qué le fue bien? Pues no sé, pero porque dicen que le fue bien. Todo el énfasis se ha puesto en 11 para un cirujano, pero realmente descuida los procesos de largo plazo y es más. En las familias, por favor, para que revisen esto, de toma de decisión de preescolar hasta segundo de primaria, las pruebas estatales les importan. En tercero a quinto les importa más la socialización. En sexto a octavo les empieza a preocupar las pruebas estatales y al único usuario que le preocupa la prueba estatal es de noveno a 11. Y les preocupa porque todavía no es claro una cosa que nosotros sabemos pero no les contamos. Las pruebas estatales no sirven para entrar a la universidad, solo son un requisito. Pero luego tienen que presentar el examen interno y todo el proceso, pero que no se vayan a enterar los muchachos. Que los puntajes que entran no es el primero, sino un puntaje mínimo, salvo 2 ciudades en Colombia que se llaman Popayán,
y pasa. Pero el resto de las universidades del país, todas tienen exámenes internos. Bueno. Segundo perfil, si le salió este, bueno, este es el militar. Este es bueno dando órdenes, optimiza la parte administrativa, es una maravilla automatizando procesos, pero tiene un problema terrible. No hace cambios de fondo. Tiene otro problema. Lo que propone es insostenible. A partir de mañana todos los profesores van a estar parados en la entrada a las 6 en punto de la mañana, porque mejor dicho, el primer día llegan todos. El segundo día menos, el tercero menos, el cuarto es un día y el quinto otra vez todo vuelve a ¿sí? Porque eso no es sostenible. Es el gran problema que tiene el militar. Y realmente lo que hacen es que incuban miedo y generan mucha resistencia. Este estilo de liderazgo lo encontraban como que era muy efectivo en el corto plazo en organizar la parte administrativa de un colegio, pero no generaba ningún impacto en la educación de los chicos. Este es el contador. Si le salió más alto el contador, usted es el hombre o la mujer de la plata. Tiene ese espíritu paisa de antaño, es rebuscador, consigue convenios. Usted es la constructora o el constructor, monta edificios, se levanta plata, tiene proyectos, manda proyectos. Es un duro gestionando plata. ¿Qué tiene de bueno el contador? Cuando tiene que tener proyectos de innovación, el contador es bueno aumentando los ingresos, es bueno consiguiendo recursos educativos y estos resultados ayudan bastante al desarrollo escolar. El problema que tiene es que no necesariamente tener un aula digital nueva genera un cambio pedagógico nuevo. Y usted se pregunta como contador, después de haber comprado ese tablero digital que costó 10 millones de pesos, nadie lo utiliza. Que no, que el problema era porque nos tocaba comprar, había que poner robótica, y fue a Lego, compró el kit de robótica, y las cajas las utilizan para atracar las puertas. El problema es que, aunque consigue los recursos, en la práctica no necesariamente el uso es bueno. Él tiene una dificultad grande y es que finalmente cuando se mide el impacto que tiene, no logran mayores transformaciones en el desarrollo escolar. Siguiente líder de innovación que encontraron en este estudio, el filósofo. Bueno, si usted es el filósofo, tiene 3 bondades grandes. La primera es que por lo general el filósofo muere, vive y transpira por sus profesores. Escucha a sus profesores, sabe que el profesor practica de una manera, no solamente eso, le conoce hasta la contraseña del banco, sabe sus problemas, llora con él, se siente apoyado, lo escucha. Los profesores están en procesos de separación, divorcio, crisis emocional, lo buscan para contarle sus problemas, pidiéndole consejo. Es un tipo queridísimo con el profesor y entiende la práctica del profesor. Ayuda a avivar la discusión pedagógica. Él le cuenta en este momento qué libro se acaba de leer, le cuenta qué libro debería leerse, que estuvo en tal congreso. Es un tipo muy metido en el discurso pedagógico. Y hace unas reflexiones profundas. Es la persona que tiene la frase, el comentario profundo que uno le toca andar anotando todo lo que dice, ¿sí? Porque siempre dice algo trascendente que, uy, lo toca, este hombre me entiende, me tocó, es mi punto. ¿Qué problema tienen los filósofos? El problema del filósofo es que no es muy eficaz. El filósofo, cuando se trata de poner eso en proyectos, resultados, actividades, eso no es lo de él. El segundo problema que tiene el filósofo es que cuando los resultados empiezan a caer, porque no es lo suyo es el encuentro con la persona, cuando empieza a sentirse presionado, agobiado por resultados, indicadores, mediciones y demás, él va soltando un poco. Y entonces empieza a tener un efecto muy curioso. Cuando al comienzo me atrae el discurso y me engancha, después del discurso empiezo yo a decir, oye, pero tú eres tilín, tilín. Ese es el problema del filósofo.
¿Cuál fue el que obtuvo el mejor resultado de todos? El arquitecto. El arquitecto. La razón es que cuando miraban cómo funcionaban las escuelas que habían generado transformaciones, la primera clave que tiene el arquitecto y la más importante es que trabajan desde lo real. Eso es lo primero. Entonces, esta semana, en las semanas pasadas en Medellín, estábamos mirando un proyecto y el proyecto tenía un problema. El problema de innovación que tenemos es que las familias, por mercado, las familias de estrato 4 o 5 de Envigado esperan que los colegios sean, o bien sean internacionales o mínimo bilingües nacionales. Entonces hicimos un estudio de mercado y encontramos que sí, para todas las personas de estrato 4 y 5 de Envigado, el colegio tiene que ser o internacional o el colegio tiene que ser bilingüe nacional. Y ese colegio no lo es. Entonces, solución: a partir del próximo año, colegio bilingüe nacional. Entonces, la primera pregunta que hago yo a mi equipo directivo es, bueno, de los que tenemos en este momento, que son 78 profesores, hay que echar a 35. No, a ver, espérense. Todos se quedaron en to be y no to be. No tienes gente. Ahora, ¿cuánto pagas? No, yo pago un poquito por encima de la categoría. Un bilingüe, por lo menos en Bogotá, por menos de 3 millones no se para de la cama. Y es más, si ya lo tienes, debes cuidarlo y aparte lo tienes que consentir, mandarlo a estudios, charlar, consentirlo mucho, mimarlo, porque al minuto el colegio de al lado le ofrece 3.100.000 y el de al lado le 3.150.000 más comida, porque no hay. Un arquitecto tomaría una decisión diferente. Miren, lo real es que yo les puedo intensificar el número de horas. Eso sí lo puedo hacer. Contrato 2 piscos más y salimos. Y lo real es que yo le puedo montar un preescolar bilingüe DITU para el próximo año. Y voy subiendo gradualmente. Lo real es que le puedo poner exámenes. Lo real es con qué insumos tengo para trabajar. La segunda característica que tiene el arquitecto es que es un tipo que incentiva la innovación y el desarrollo y sus decisiones son sobre todo de futuro. Ejemplo, en Colombia nacieron 100.000 niños menos durante la última década. Por lo tanto, un buen líder arquitecto se está preguntando lo siguiente: a mí me están llegando más estudiantes. Ok, entonces va y mira alrededor y se pregunta ¿a quién se los estoy quitando? Porque no hay niños. Si a usted le sobran niños es porque se los está quitando al colegio de al lado. No hay. Porque tenemos la misma cantidad de colegios que hace 10 años, pero tenemos 100.000 niños menos. Claves para el crecimiento de la población escolar. 3 claves fundamentales. La primera, o usted tiene algo tan maravilloso, tan novedoso, tan prestigioso, tan anhelable, tan deseable, que es el colegio de moda, y todos quieren ir a ese colegio. Por lo general, no es infraestructura, les adelanto, porque ya hemos aprendido que los colegios en infraestructura al comienzo encantan y luego desencantan. Tengo un amigo que es dueño de varios preescolares. No sé si ustedes se han dado cuenta en Bogotá, cuando llega uno al norte, hacia el lado donde está Boulevard, hay un preescolar que parece Disney, tiene letras de Disney y es un castillo gigantesco. Entonces mi amigo siempre dice, ¿sí lo han visto? Sí, ese no es el mío, el de al lado. Porque la gente va a ese preescolar que es Disney, pero después de estar 8 días se da cuenta que en Disney como que la fantasía no es tan real y se sale y se va. Y se va al de al lado. Y el de al lado es un preescolar que no es tan bonito, que no es tan pomposo, pero que es el primer preescolar que se desarrolló en el norte de Bogotá hace 48 años. No se enrede, ese no es su negocio, ese no es su cliente, ese no es su proyecto.
Usted no sabe atender niños pequeños, no se meta en lo que no sabe, no se encargue. No, tenemos ahora hasta la cuna. Usted tiene servicio de atención en la mañana, puede llegar a las 7 de la mañana antes de que papá se vaya a trabajar, está dispuesta a quedarse hasta después de las 6 de la tarde que papá salga a trabajar, tiene servicio de alimentación, tiene servicio de cuidado, cámaras y todo, para que la mamá se sienta segura y protegida. Si sí lo tiene, métase en ese sentido. Si no lo tiene, no. Además, yo no sé en Popayán, pero por lo menos en las demás ciudades hemos aprendido que un papá no mueve a su hijo más allá del barrio, porque necesita salir, dejar al muchachito e irse a trabajar. O, como está de moda ahora en Bogotá, se van a trabajar con el muchachito y los preescolares están en las oficinas. Y hay servicios de preescolares metidos en las empresas para que vaya y lo deje allá. Entonces, cuando tiene chance de descanso, va a darle la vuelta al muchachito y sigue trabajando. En el centro de Bogotá, en las oficinas, hay muchos que corren en este momento con ese modelo de negocio. Muy bien. Entonces, 2, crece por prestigio, crece por la base, y aquí viene el tercer crecimiento más importante, crece por pura chiripa. ¿Y un chiripazo cómo funciona? Colegio en Pereira, hermanas, las hermanas me encontré con una de las rectoras y dijo, no, nos ha ido muy bien, aumentamos como en 130 niños. Ya, a lo que. En 130 niños no creció ni por el chidas, porque de hecho hubo disminución mucho más fuerte este año porque hubo movimiento y hubo caída también en la capacidad de compra de las familias. Ah, sí, pues cuéntame, ¿por qué pasó? No, es que el colegio de las hermanas cerró y entonces las niñas que estaban allá se vinieron para acá. Por pura chiripa. Un chiripazo, no le pasó nada. Un arquitecto piensa de esta manera. De hecho, mírenlo en cifras, porque el estudio fue longitudinal y encontraron que